Voy a poner un fundamento que está en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Les comparto de palabra de Dios para todos. Ahora bien, si en verdad ustedes me escuchan y me obedecen, yo los trataré a ustedes como mi propiedad preferida. O sea, si de veras cumplen mi pacto, aunque todos los pueblos del mundo me pertenecen, de entre todos ellos a ustedes los trataré como a mi pueblo. Ustedes serán un reino de sacerdotes, una nación santa. Estamos hablando de escudo familiar, hoy es nuestra segunda semana. Si usted no vio la primera semana que tiene que ver con identidad, le invito a nuestro canal en YouTube de AR de Miami para que vea la primera parte que tenía que ver con identidad. Hoy, como les dije, vamos a estar hablando de sacerdocio y esta base de Éxodo 19 es tremenda porque nos marca algunas cosas importantes. Como iniciaba este día, tiene que ver con escuchar y obedecer, no solamente con oír, porque cualquiera podemos oír, pero realmente escuchar y poder responder, de eso se trata. También quiero resaltar algo allí, habla de un trato de Dios. Todos de una o de otra manera estamos bajo el trato de Dios. Algunas personas dirían, todos estamos en algún proceso, en uno o en otro proceso. Lo que sí les puedo decir es que esta porción bíblica que está allí habla que nosotros seremos la propiedad preferida. Ustedes saben que mi querido pastor dice que Dios no tiene favoritos, pero la Biblia dice que Él tiene propiedades preferidas. Y la Biblia lo dice en Éxodo. Y está hablando de un pueblo, está hablando de una generación, está hablando de un remanente. Todo esto en el marco de ¿qué? De cumplir el pacto. Nuestro Dios es un Dios de pactos. Toda la palabra de Dios tiene que ver con un pacto. Y lo tremendo de los pactos de Dios es que no son los pactos como los hombres hacen. ¿Ven? Los hombres dicen una cosa hoy y dicen otra cosa mañana. Los hombres pueden cambiar de parecer. Un día me parece, un día no me parece. Un día eres lo máximo del planeta, un día eres lo peor del planeta. Un día eres de mucha bendición para alguien, otro día eres lo peor que le ha pasado en su vida. Y las personas pueden cambiar de parecer. Un amigo me decía que todas las personas terminan cambiando en uno o en otro momento. La idea es que nosotros cambiemos para bien. La idea es que nosotros cambiemos para estar más alineados a la realidad de Dios. Lo que sí es cierto es que todo tiene que ver con pactos. Todo en esta vida, y cuando se trata de la palabra de Dios, mucho más. Lo importante aquí es que nosotros podamos cumplir con el pacto que Él nos está proponiendo. Y una de las cosas que a mí más me impactó cuando yo empecé a escuchar el Evangelio, yo fui criado por sacerdotes en educación, sacerdotes católicos. Y algo que a mí me impactó fuertemente cuando empecé a exponerme a predicadores cristianos, a predicadores de la palabra, era que usaban mucho el término de sacerdotes. Entonces, el sacerdocio como que salió de un cajón donde yo lo tenía, donde pensaba que sacerdocio solamente tenía que ver con la figurita que estaba delante, que sacaba la hostia, el agua bendita, y yo pensaba que eso era sacerdocio. Cuando empecé a entender que el sacerdocio tenía que ver con algo mucho más profundo que la religión, eso para mí fue totalmente revolucionador. O sea, me revolucionó en mi corazón, me revolucionó en el espíritu, y pude entonces empezar a entender y aprender que nosotros somos como una gran unidad, como una gran urbanización, como un gran pueblo que está constituido por muchos sacerdotes. O sea, usted tiene a su lado un sacerdote o una sacerdote, pero todos juntos conformamos un reino de sacerdotes con una característica especial, la santidad. Entonces, si estamos hablando en términos de sacerdocio y en términos de pacto, el pacto sacerdotal responde a tres cosas específicamente. La primera es que si estamos bajo ese sacerdocio y si estamos hablando de que las familias deben ser familias sacerdotales, esto tiene que ver con aprender a escuchar
y a obedecer. Porque si nosotros escuchamos y no respondemos, entonces vamos a ser como un pozo de agua estancada que termina poniéndose turbia, termina contaminándose y sabemos que trae todos esos mosquitos fastidiosos y esa agua nadie la quiere, para nada, de nada sirve. Lo segundo es que somos VIP. Que tenemos un trato preferencial, que sí, pueden haber millones y millones y millones de personas, pero somos conscientes que como hacemos parte del pueblo de Dios, tenemos un trato preferencial para Él. No tiene que ver con los lugares que el mundo ofrece. Si ven que el mundo ofrece esta mentalidad de VIP y lo toman siempre en términos de un lugar. El mundo toma lo VIP como un lugar especial en el avión, un lugar especial en el evento, un lugar especial en la tienda, pero nosotros no lo entendemos así. No tiene que ver con algo natural, no tiene que ver con algo superficial, tiene que ver con que correspondemos a ese pueblo adquirido, separado y apartado para Dios. Y mantenernos firmes como tercero al pacto sacerdotal, mantenernos firmes en la palabra que hemos tomado y mantenernos firmes en la decisión que hemos tomado. Porque nuestro Dios no cambia de parecer. Él no se levantó pensando hoy en amarnos y mañana en odiarnos. Dios no actúa de esa forma. Nosotros podemos cambiar de parecer. Nosotros podemos estar hoy confiados en Dios porque todo nos ha salido maravilloso durante toda la semana. Pero si el lunes arrancó mal, decimos, ¿sí será que existe? ¿Sí será que ese man está ahí? ¿En qué me metí? Y empezamos a dudar. Empezamos a dudar de repente. No, Dios no cambia de parecer. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y nosotros somos los que nos tenemos que mantener firmes en las palabras que hemos recibido, mantenernos firmes en las promesas que Él nos ha dado y caminar porque estamos en un pacto. Y no estamos en un pacto porque nosotros lo diseñamos, estamos en un pacto porque Él lo ha establecido. ¿Cuál es ese fruto de ese pacto sacerdotal? Lo que nosotros somos, independientemente a tus cualidades, a tus virtudes, a tus defectos, a tus pecados, independientemente a tu manera de ser, si sos muy linda, si sos muy lindo, si sos un mal geniado, si sos una mal geniada, independientemente a tu carácter y a tu manera de ser, lo que yo sí te puedo decir es que somos una comunidad consagrada para Dios. Y cuando hablamos de ser consagrados es que hemos sido apartados con un propósito. Nosotros hemos sido apartados con un fin y hemos sido santificados para hacer su voluntad. Porque nos aparta, nos separa y no solo eso, sino que nos santifica. Quiere decir que nos quita todo lo que no nos pertenece, todo lo que el pecado hace que terminamos adquiriendo y permite que entonces nosotros podamos empezar a vivir y a actuar y a comportarnos de acuerdo a la santidad que Él ha impartido en nosotros. Y eso tiene que ver con su voluntad, eso tiene que ver con su propósito. Algo importantísimo aquí, y me siento responsable de decírselos, es que el que nosotros tengamos un lugar preferencial en el corazón de Dios no significa que no vivamos momentos de incertidumbre, de dolor o momentos de sufrimiento. Porque si yo me parara aquí a decirles, no, es que estamos apartados, ese es nuestro seguro de vida y nada malo nos va a pasar, yo sería un charlatán y un mentiroso. Porque esto no es garantía, eso no significa que todo en la vida nos va a ir bien. Porque si no, entonces pues el lugar donde más gente habría no es en los estadios de fútbol o donde se hacen los deportes, serían las iglesias. Porque hay una garantía de que todo les va a ir bien. No, no hay garantía. No hay garantía para nosotros los hijos de Dios. Lo que sí tenemos que tener claro es confiar siempre en el juicio justo de Dios. Quiere decir de que sin importar las circunstancias y sin importar lo que nosotros podamos estar viviendo, estamos en sus manos porque le pertenecemos y nada de lo que nosotros vivamos se va a salir de su propósito ni se va a salir de su plan. Entendiendo eso, entonces vamos a poder confiar en Dios plenamente y aceptar su voluntad. Por eso es que muchas personas
terminan frustrándose o alejándose de la iglesia, porque pensaron que estar en la iglesia era garantía de que todo iba a ser perfecto. Y vieron que no necesariamente significa eso. O es el que piensa que va a decir, tiene la revelación de empezar a diezmar y dice, no, yo voy a empezar a diezmarle al Señor porque hay que darle a Él lo que a Él le corresponde. Diezmas 2 semanas y en la tercera te botan del trabajo y dicen, no, lo del diezmo es una mentira, porque me botaron del trabajo. Y no se sienta a pensar en el espíritu y a decir, ok, yo empecé a diezmar, me acaban de botar del trabajo, ¿no será que Dios está empezando un proceso de purificación en mi vida? ¿No será que lo primero que va a hacer es cambiarme de trabajo y encaminarme hacia otra dirección y en otro lugar? Entonces, ¿por qué? Porque vemos de manera natural y necesitamos ver de manera espiritual. Si estamos hablando de familia y si estamos hablando del entorno de la familia, y si creemos que nuestras familias son sacerdotales, porque la familia sacerdotal no es solo la familia del pastor. O sea, somos un reino de sacerdotes. O sea, hoy hay un sacerdote hablándole a sacerdotes. De eso se trata. Él ha constituido un reino de sacerdotes. Y si entendemos que todos tenemos ese manto sacerdotal en el entorno de la familia, deberíamos de mantenernos alineados a la voz de Dios y entrenar a nuestras generaciones a mantener conectados con la voz y la presencia de Dios. Porque de eso se trata el sacerdocio, de eso se trata una vida sacerdotal. Mire cómo lo expresa David en el Salmo 33. En el versículo 20, la Nueva Traducción Viviente dice, nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Una familia sacerdotal no pone su esperanza en la economía de este tiempo, no pone su esperanza en el sistema de este mundo, no pone su esperanza en lo que adquiere, en lo que posee o en lo que estudia. Si nosotros somos familias sacerdotales, nuestra esperanza tiene que estar puesta en el Señor. Y entendemos que de Él proviene nuestra ayuda, que de Él proviene nuestro favor. Y entendemos que por más seguro de vida que tengamos, por mejor casa con ventanas antihuracanes, todo lo que nosotros podemos hacer, todo eso, y está bien, y si lo tenemos está bien, y si nuestras casas son seguras, maravilloso. Pero al fin y al cabo entendemos que nuestro escudo no es ese sistema de protección, sino que Él es nuestro escudo y Él es nuestra fortaleza. En Él es donde nos podemos nosotros refugiar y en donde hallamos ese socorro. También, ¿qué quiero decir con esto? Que si somos una familia sacerdotal, nuestras casas no deberían de estar en el estándar normal del mundo. O sea, deberían ser lugares diferentes, porque ya el mundo tiene su propio estándar. Y el estándar del mundo es bien crudo. O porque es muy superficial, o porque está completamente descuidado. Pero nosotros no nos podemos comparar con el estándar que el mundo propone. Es más, nosotros no debemos de sentir celos o envidia de lo que nosotros vemos en el estándar del mundo, porque uno termina encontrándose con muchos hijos de Dios, con muchos cristianos que se encuentran un poco frustrados porque dicen, pero si yo soy hijo de Dios y mira cómo estoy y mira estos que ni siquiera conocen al Señor, viven de pari en pari, viven como les dé la gana, Él tiene otra, y bueno, sacamos todo, empezamos a ver todo y decimos, ¿y por qué a ellos les va bien? Y sentimos muchas veces celos o envidia de los otros, cuando nosotros en realidad no conocemos el interior de las familias. O sea, la foto tú te la puedes tomar del lado donde mejor parezca. Tú la puedes tomar en el ángulo donde todo parece estar perfecto. Pero cuando tú miras detrás del otro lado, detrás del ángulo, y lo miras desde otra perspectiva, vas a ver que lo que se publicó no es la realidad de lo que se está viviendo en esa vida, o en esa persona, o en esa familia. Entonces, nosotros no podemos compararnos, nuestro estándar no debe ser el estándar que el mundo impone, y necesitamos vivir de acuerdo al orden sacerdotal por el cual nosotros hemos sido llamados. El pueblo de Israel era esclavizado, estaba esclavizado por Faraón. Y Dios decidió liberar a su pueblo. Dios lo liberó con el propósito de que el pueblo sacrificara y adorara.
¿Por qué? Porque entendía que ese pueblo era sacerdotal. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decirte que si tú aceptas el pacto de Dios, tu familia va a tener que empezar a ser liberada del sistema de este mundo. Tiene que ser liberada del sistema de este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estar bajo la opresión de Egipto. Nosotros tenemos que estar bajo el pacto del reino. Es bajo el pacto del reino. Y cada vez que tú veas que se levanta el sistema de este mundo y está operando o en tu matrimonio, o en tus hijos, o en tus finanzas, tú te vas a parar en la autoridad que tienes en Cristo Jesús a decir: yo no estoy bajo el lazo opresor del sistema de este mundo, sino que yo vivo bajo el pacto de Dios que fue consumado en la cruz y fue magnificado cuando Él resucitó entre nosotros. Y nosotros vivimos de acuerdo al pacto de Dios. No podemos vivir de acuerdo a lo que este mundo dicta y a lo que este mundo dice. El sacerdocio tiene que ver con santidad y tiene que ver con consagración. Si somos familias sacerdotales, quiere decir que somos familias apartadas. Pero hay algo que yo he detectado en las familias que han sido apartadas o consagradas. Es que siempre van a haber ídolos que se van a intentar oponer al diseño original. Entonces tenemos que detectar esas pequeñas zorras que hemos venido hablando las últimas semanas. Tenemos que detectar aquellas cosas que no hacen parte de nuestro diseño. Y cuando nosotros detectamos aquellas cosas, ¿para qué son? No para magnificarlas ni para inflarlas, es para desnutrir todo sistema antidivino, todo sistema antieternidad, todo sistema antibíblico o antidios. Tenemos que detectar aquellas cosas que en nuestra vida se intentan oponer a la manifestación del reino de Dios en nuestras vidas. El Salmo 3, versículo 3 al versículo 4 dice: pero tú, Señor, eres mi escudo. Tú me honras y me animas. Te pido ayuda, Señor, y me respondes desde tu monte santo. Selah. El monte santo que está aquí hablando el salmista es el lugar desde donde nosotros recibimos respuestas de Dios. El Monte Santo es el lugar a donde nosotros enviamos nuestras oraciones. El Monte Santo viene a ser como el Wi-Fi de nuestra oración. Es el lugar de conexión. Ahí es donde nosotros terminamos de conectar con Él, con su presencia. Desde el Monte Santo es de donde Dios nos escucha. Él escucha todo lo que nosotros oramos. Él escucha todo lo que nosotros hablamos. Con Él nosotros podemos quejarnos. Con Él nosotros podemos ser sinceros, con Él nosotros podemos ser transparentes, podemos hablarle de nuestros temores, de nuestras inquietudes. O sea, Dios lo que menos necesita en el entorno de la familia es que nosotros intentemos aparentar con el Dios que todo lo ve. O sea, nosotros ahí nos levantamos, nos ponemos la pinta, nos echamos perfume, aparentamos que todo está bien, el corazón hecho trizas y diciéndole: todopoderoso, digno, magnífico, bello, precioso, tú que estás sentado en el trono majestuoso, inmaculado, glorioso. Y Dios diciendo: vos no estás pensando eso. Vos estás frustrado porque te está yendo mal en el trabajo, porque tenés un rollo con tu hijo, porque te peleaste con tu esposa. Tú estás en otra cosa porque tienes miedo de tu trabajo, tienes miedo de que te van a botar, tienes miedo del dolor que sentiste, estás en otra cosa. Y Dios queriendo conectar con nosotros y nosotros ahí con palabras religiosas. Y diciendo: no, eso es para otro momento. Deja eso para tu lectura o tu proclamación cuando lees la palabra de manera verbal. Dios quiere conectar con nosotros, desde su monte santo. Él quiere conectar con nosotros, quiere que nosotros podamos hablar con Él, que nosotros podamos tener intimidad con Él. Y el salmista aquí lo pudo encontrar. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios lo estaba escuchando y él sabía que del Monte Santo es que Él manifiesta esa presencia que nosotros percibimos. Cuando estamos en los tiempos de adoración, incluso cuando estamos en los tiempos de predicación, que uno empieza a sentir cosas, hay gente que dice que se le eriza la piel, hay gente que se le paran los pelitos y empiezan a sentir cosas. Es porque desde el Monte Santo Él está manifestando su presencia, para que nosotros podamos percibir que Él está con nosotros, que Él está hablando y que Él está dándonos dirección. Y algo que David tenía garantizado es que él encontraba siempre en la presencia de Dios salvación.
Porque la salvación no es solo un momento especial cuando nosotros, cargados de pecados, le entregamos nuestra vida a Jesús. No, la salvación es para todo el tiempo, para todos los días, para todo momento. Nosotros necesitamos buscar la salvación. Y David empezó a orar esto. David empezó a decir: Señor, tú eres escudo alrededor de mí. Señor, tú eres mi protección. Señor, tú eres mi lugar seguro. Tú me llenas de gloria y tú eres quien me alienta. Y David empezó a entender esto, empezó a orarlo, empezó a proclamarlo. Y aunque él estaba enfrentando oposición y peligro, él empezó a declarar que iba a encontrarse con la intervención divina. Sí, se está oponiendo. Sí, hay enemigos. Sí, hay cosas que se están levantando en contra de nosotros. Pero estoy convencido de la manifestación de Dios y de la presencia de Dios en medio de esta circunstancia. Y David empezó a orar todas estas cosas y de esta manera es que nosotros tenemos que afrontarlo en la familia, afirmando que Dios lo ha hecho y que Dios lo va a volver a hacer. David tenía la seguridad porque tenía memoria de que Dios ya lo había rescatado de otros enemigos, de que Dios ya le había dado la victoria sobre otros enemigos, de que había naciones que hablaban en contra de él, pero al fin de la historia él sabía que como había recibido la victoria o experimentado la victoria en otras ocasiones, le iba a volver a experimentar. Y nosotros tenemos que transmitir toda esta confianza a nuestro entorno familiar. ¿Por qué? Porque nuestros hijos tienen que ver, entender que nosotros caminamos con la misma confianza, que nosotros hemos puesto nuestra confianza en Él y que estamos convencidos de que Él es nuestro escudo. Así los enemigos nos ataquen con palabras de desprecio, las palabras que Dios tiene para nosotros son palabras de aliento. Cuando usted escuche palabras de desprecio, palabras que lo hacen chiquito, palabras que le producen temor, palabras que lo intimidan, esté convencido que no es la voz de Dios, porque la voz de Dios es una voz que alienta, es una voz que levanta, es una voz que anima, es una voz que da esperanza, es una voz que nos muestra el camino y que nos dirige por donde nosotros debemos de conducirnos y por donde debemos de movernos. El Proverbio 35 dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. El escudo familiar se empieza a realizar o se empieza a construir a partir de la palabra de Dios. Entender la palabra de Dios nos ayuda a empezar a poner cada pieza en su lugar, para comprender cuáles son las herramientas que Dios nos ha entregado para que nuestras generaciones se identifiquen con lo que Dios nos dio. Porque de eso se trata, que los que vienen después de nosotros puedan tener una palabra de dirección, puedan tener un camino y entiendan qué fue lo que Dios habló en el origen de esta familia, qué fue lo que Dios habló en el origen de esta generación, en el origen de este pueblo. Y esa palabra no está manchada, esa palabra no está cubierta de maldad, esa palabra no está cubierta de pecado. Es una palabra pura, es una palabra limpia y es una palabra que nos permite empezar a ser edificados en las verdades de Dios. Por eso la importancia de nosotros no apresurarnos ante lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Creo que lo que más termina llevándonos a un lugar de destierro o a un lugar sin esperanza es cuando nosotros tenemos impaciencia ante las promesas de Dios. Nosotros debemos de mantenernos confiados y ser pacientes y esperar que cada una de esas promesas empiecen a manifestar, porque si son promesas entregadas a través de la palabra de Dios, son promesas limpias, no son palabras de hombre, son palabras de Dios, y nos debemos de mantener pacientes, porque en el momento en que nos ponemos impacientes, entramos a un lugar a donde realmente Dios no nos quiere llevar. Nos apresuramos y terminamos en lugares desérticos. Algo en el interior de la familia muy importante es que nosotros no podemos caer ante la tentación. Por eso tenemos que aprender a consultar en el interior de la familia. Yo valoro mucho cuando el sacerdote de la casa me hace una pregunta y me pregunta como pastor: pastor, ¿usted qué piensa? Tengo esto, tengo que tomar esta decisión, ¿tú qué piensas? ¿Verdad? No me está diciendo voy a hacer lo que tú me digas, porque esa no es mi labor, porque es un reino de sacerdotes.
pero sí valoro mucho cuando un hombre me dice: mira, ¿tú qué piensas con respecto a esto? Acompáñame a orar con respecto a esto. Siempre, 100% de los casos le digo: ¿y tu esposa qué siente? Porque la esposa también tiene un espíritu, porque la esposa también escucha a Dios, porque el escudo familiar tiene que ver con todos los que hacen parte de la casa. O sea, si usted ya salió de su casa, si usted se casó, en su escudo familiar no encaja la suegra. No es la voz de la suegra, no, ya es la intimidad. Y tu suegra puede ser una mujer de Dios increíble, pero no todas las suegras son malas o son impías. No, hay suegras buenas y suegras que oyen a Dios, pero la voz de la suegra no encaja allí. No encaja ahí. Es la voz de Dios que se recibe sobre el hogar. Todo lo otro pueden ser consejos, todo lo otro puede ser preguntar a gente sabia, gente entendida, y eso está muy bien. Pero yo a cada uno de los hombres que se acercan con ese tipo de preguntas le digo: ¿y tu esposa qué ha sentido? Porque se trata que los dos sientan. Muchas veces hasta los niños le empiezan a dar respuestas a uno. No, por favor, nadie haga lo que los niños le dicen, si no usted termina en Disneyland cada domingo. Pero sí es importante que usted pueda estar atento a cuándo es Dios hablando a través del pequeño. Uy, que tú dices: uy, ¿eso de dónde salió? Dios. Esa acción, ese comportamiento, esa mirada, eso, ahí fue el Señor, es Dios. Y tú empiezas a detectar. ¿Por qué? Porque somos una familia sacerdotal. Porque no, por favor, no subestimen a nadie en casa. No subestimen a ningún miembro del hogar, porque Dios está decidido, como es una familia sacerdotal, a hablar a través de cualquiera. No viene a la iglesia, no quiere venir, está rebelde, no sé qué va a hablar ese de parte de Dios. Tú no sabes, Dios puede usar hasta los animales. Entonces tú tienes que estar atento a cuál es tu responsabilidad. No dar por hecho cada cosa que dice la otra persona, pero sí estar atento para saber cuando Dios es el que está hablando, cuando Dios es el que está dirigiendo y cuando Dios es el que está marcando. La revelación de Dios entregada en su palabra definitivamente es más contundente que el intelecto humano. Es más contundente que nuestra propia sabiduría, y gracias a la palabra de Dios nosotros vamos a comprender la naturaleza de Dios y de sus obras. Por eso la importancia de tomar la palabra, leerla y decirle: Espíritu Santo, dame revelación, yo quiero tener entendimiento, para no obtener información o para no obtener religión, sino para entenderte a ti, entender tu naturaleza. Lo más lindo es que está al alcance de todos, está disponible para cada uno de nosotros en diferentes sabores gracias a sus versiones. Pero lo que sí es cierto es que Él es fidedigno a sus palabras, y Él no necesita adiciones que tengan que ver con la especulación humana. Él no necesita que nosotros sumemos nada, sino que simplemente confiemos y caminemos de acuerdo a lo que ella nos está dictando. El Señor tiene planes con nosotros, y el Señor tiene planes con cada familia. El Señor tiene planes con su iglesia. Si bien cada uno de nosotros tiene su propio escudo, cuando los unimos es el escudo de Dios alrededor de la iglesia. Nuestro escudo personal no es distante al escudo de la congregación. Es escudo con escudo que vamos a ver la cobertura y la protección de Dios, entendiendo que estamos llamados a expresar, a vivir y a manifestar el sacerdocio de Dios en nuestras vidas. Ese es el sacerdocio de los creyentes. Entonces, que ninguno de nosotros tome la palabra de Dios como algo particular o como algo privado, sino que podamos entender que la palabra de Dios se termina de expresar y manifestar a través de cada uno de los que estamos aquí. Y sobre todo cuando es el entorno familiar, no podemos subestimar lo que Dios puede hablarle a la vida de las personas y lo que Dios puede hablarnos a través de otras personas. Colóquese de pie, por favor. Yo no sé si tú llegaste con algunas dudas o algunas preguntas. No sé si llegaste con algunas inseguridades. Lo que yo sí puedo decirte es que cuando David habla del escudo de Dios, él lo habla desde la memoria también.
Y hay cosas que nosotros hemos vivido que si lo tenemos que volver a pasar, vamos a responder de una mejor manera y vamos a actuar de una mejor forma. Y muchas veces lo que Dios ha hecho en la vida de otras personas se convierte como el hilo conductor para que nosotros también podamos recibir y para que nosotros podamos experimentar un milagro. Yo quisiera levantar 2 o 3 breves testimonios de personas aquí que me digan algo que Dios haya hecho poderoso en sus vidas. 2 o 3 cosas sencillas. No tiene que ser una historia de 15 o de 20 minutos. Cosas puntuales que tú digas: pastor, Dios hizo esto en mi vida, y yo puedo contárselo a mis hermanos, porque esto puede ser un hilo conductor que lleve a otros a poner su confianza plenamente en lo que Dios puede hacer también en sus vidas. ¿Quién se anima a hablarlo? ¿Quién se anima a contar? ¿Alguna manito por ahí? Cuando lo hace el primero, lo hace el segundo. Algo que Dios haya hecho. Mírala, venga para acá, princesa. Muy bien. Cuéntanos qué ha hecho Dios en tu vida que sea como testimonio. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Sara. Hace un par de años estuve al borde de la muerte. Duré 15 días en un hospital y gracias a Dios, Él me sacó de ahí, Él me sacó de la muerte, y ahora estoy aquí viva, dando testimonio del poder que el Señor tiene en cada uno. Así pueden ser testimonios tranquilos como el de Sarita. Sin presión. Cosas sencillas que Dios haya hecho. Vente para acá. Viene Román, y si alguien más tiene, venga de una aquí adelante para ganar tiempo. Muy bien. Todo lo que Dios hace es poderoso. Todo. Desde resucitar un muerto hasta sanar un enfermo o alimentar un hambriado. Hola a todos, ¿cómo están? Bien. Mi nombre es Román. Rapidito, no sé por qué Dios me levantó a decirlo, no sé para quién es. Lo que Dios hizo en mí fue sencillamente salvarme. ¿En qué sentido? Hace muchos años intenté suicidarme 3 veces y Dios no lo permitió. Dios permitió que estuviera vivo. ¿Para qué? Sencillamente para usarme. Para usarme. ¿Para qué? Para tener una generación. ¿Para qué? Para tener una familia. ¿Para qué? Para seguir adelante. No importa lo que estés pasando. Nada es más valioso que el poder de Dios en tu vida. Los amo. Levanta tus manos al cielo. Te glorificamos a ti, Jesús. Sobre todo nombre y sin igual. Bendito tú eres, Jesús. Solo al mencionarte vida das. Solo al mencionarte vida das. Aleluya, aleluya. Y toda tiniebla corre ante tu luz. Veremos gigantes caer. Veremos gigantes caer ante ti. Aleluya. No hay imposibles cuando estás tú.